Buenos días, mis amores. Muy buenos y excelentes días tengan todos ustedes el resto de su vida. Pero que este día sea el día más bello, el más importante de todos, el más maravilloso y siempre el más interesante. Entender lo que es una frecuencia va a ser muy importante para lograr nuestro cambio emocional y funcional. No lo hemos entendido. Cuando decimos y nos dice nuestro maestro que haya paz, entonces la paz es una frecuencia y una vibración. No es un hecho divino, no es un hecho espiritual. Es un hecho en el que, por definición y por decisión personal, tú decides tu estado de ánimo y tu condición emocional, entonces se convierte en lo que es la energía de la paz, que es una frecuencia, una vibración. Eso explicaba yo ayer. Nosotros estamos condicionados a pensar de cierta manera y pensamos que el pensar solamente no tiene más trascendencia que pensar. Pero no nos damos cuenta que el pensamiento es una vibración con enorme cantidad de frecuencialidades. ¿Por qué? Porque el egoísmo por sí solo, te voy a enseñar en este momento el egoísmo por sí solo, cuántas definiciones conceptuales tiene. Entonces, el egoísmo por sí solo es una frecuencia, pero en sí, la idea principal, que es egoísta, contiene elementos conceptuales que todos son estados mentales, que son frecuencias. Por ejemplo, el egoísmo nos da egolatría, el sentimiento de sentir que tú eres solamente y nada más tú y nadie está encima de ti y que tú eres la perfección absoluta. El individualismo igual. Son frecuencias: materialismo, narcisismo, egocentrismo, ingratitud, personalismo, ambición, codicia, avidez, apetencia, envidia, voracidad. Todos son frecuencias que se denominan con un concepto que especifica esa frecuencia que es. Y ya la avidez es una frecuencia que es un estado emocional, un estado mental que se conceptúa como avidez, pero es una frecuencia mental. La avidez por sí sola tiene muchísimas frecuencias. ¿Me haces favor de buscarme las frecuencias de la avidez? La avidez, entonces, o la usura, o la envidia, tienen lo que encuentres primero. Tiene muchísimas frecuencialidades. No solo es avidez, o usura, o envidia, o voracidad. No, es muchas otras frecuencialidades. Entonces, cuando yo tengo avidez, o usura, o envidia, o voracidad, automáticamente el concepto me lleva a conocer todos los aspectos de lo que es la avidez o lo que es la envidia, y nos lleva a diferentes conceptos que hacen que la avidez se manifieste. La avidez es en la ambición, en la codicia, en la aspiración, en la propensión, en la avaricia, en la apetencia, en el hambre, en la sed, en el apetito, en las ganas, en la concupiscencia, en la voracidad. O sea, la avidez por sí sola, la glotonería, no solo es avidez, sino es una enorme cantidad de conceptos que nos ponen en ansiedad, en anhelo, en deseo, en afán, en empeño, en interés. La propia avidez es una frecuencia que tiene diferentes características, diferentes formas de manifestarse: interés, prurito, antojo, capricho, pasión, ardor, sinónimos de avidez. Y te pongo los sinónimos de envidia, y entonces vas a ver cuánta esta frecuencia que se llama envidia, cuántas otras frecuencias hacen que la envidia tenga diferentes características también. Entonces, fíjate nada más de envidia. ¿Cómo se manifiesta? Pelusa, dentera, pasioncilla, fricción, desazón, celos, rivalidad, rencor,
emulación, codicia, apetencia, pasión, deseo, dentera, suspiro, comerse con los ojos, hacer rabiar, apetecer, anhelar, desear. O sea, todo eso hace que nosotros estemos en un disgusto y todo con conceptos como avidez también y apetencia, gana, concupiscencia, voracidad, frenesí, que hace que nosotros en esa envidia accionemos de tal manera que todo es una frecuencia, pero la frecuencia envidia tiene todas esas características y al nosotros tener la idea, la emoción, el pensamiento, la actitud y la acción de la envidia, todo eso nos echamos encima de nuestro cerebro. Ayer alguien me preguntaba si el cerebro puede recibir, no sé, todos los pensamientos, todas las actitudes, y sí, el cerebro al recibir todo lo que nosotros somos es dañado terriblemente porque es un órgano altamente delicado y hace que nosotros tengamos derrames o problemas cerebrales. El paro cerebral es uno de ellos. Entonces, nosotros tenemos que aprender que la actitud que nosotros tengamos y pongamos en práctica es una frecuencia. Y esa frecuencia que nosotros heredamos de nuestra familia, pero que accionamos de tal manera nosotros, nos hace que esa frecuencia perjudique y dañe nuestra vida y nuestra salud. Entonces, ¿por qué? Porque es una frecuencia. Por ejemplo, cuando alguien se dedica a boxear, vuelvo a poner ese ejemplo, hay quienes dicen, tiene una pegada extraordinaria, como si fuera un marro que te pega. Pero hay quienes pegan suavemente y aunque tengan muchas ganas, no pegan fuerte. ¿Por qué? Su frecuencia de golpe es diferente en unos, en otros, en otros, en otros y en otros. Así también la frecuencia de la voz. Hay quienes pueden hablar así despacito, bonito, agradable, así sutil, amable, así apasionado, etc. Entonces, es una frecuencia también con diferentes características el hablar. Así que nosotros tenemos que entender que siendo una frecuencia, ¿cómo es que esa frecuencia nosotros la generamos y qué efectos tiene en nuestra vida esa frecuencia? Aprender esto, mis amores, mis hermanos, es bien importante porque eso nos lleva a condiciones a veces terribles. Ayer tuvimos la mala noticia de que una hermosa que nos escuchaba todos los días y que era muy hermosa en su calidad y capacidad como madre y como mujer y persona, me decía, es que ya me dio el coronavirus, me decía la semana pasada. Y yo le recomendé que tomara esto, lo otro, pero tenía tales problemas emocionales y mentales que a pesar de que tomó todos los medicamentos, el estado emocional, ayer nos avisaron que se la llevó, que perdió la vida. Hacemos unos votos porque ella nos escuche en este momento, aunque no tiene cuerpo, para que el día de mañana la llevemos a la luz, a descansar. Así que aviso a sus familiares para que pongan de todos modos el celular o la computadora para que nos pueda escuchar y nos escuchen y poder llevarla a ella a la luz porque está en su casa todavía. Ahí está físicamente, mentalmente. Entonces, nosotros, por más medicamentos que nos den, por más curación que queramos lograr, si nuestros estados emocionales son tan graves y tan difíciles de superar, el medicamento como si no tomaras nada, menos que agua, porque hasta el agua que tomas te perjudica. Entonces, hace falta, mis amores, que nosotros entendamos que siendo una frecuencia, tenemos que aprender a manejar nuestra frecuencia. ¿Por qué? Cuando hablamos con un hijo pequeño, papacito, bonito, chulo, qué bonito, nene, etc., nuestra frecuencia es otra. Cuando hablamos con un hijo mayor, apúrate, date prisa, mira, tienes que hacer esto, la frecuencia es otra.
Cuando tenemos dificultades con mi papá, mi mamá, mi pareja, etcétera, oye, no, ya no la friegues, dame el dinero, fíjate, es otra frecuencia. Y esa frecuencia se da primero en el pensamiento. Esa frecuencia entonces nos hace sentir odio, rencor, o sea, solo sentimientos negativos. Y esos sentimientos negativos son una frecuencia que al venir a nuestro cuerpo hace que nuestros órganos trabajen de mala manera o se enfermen, porque la frecuencia que yo les doy son como golpes terribles que los dañan. Por eso es importante aprender lo que es una frecuencia, porque aprenderlo te lleva a saber conducirte de una manera en la que todo lo que hagas o digas no te haga daño o pienses, porque se da primero en el pensamiento, pero se da así, con esa virulencia. Por eso se llama virulencia, porque forma virus y bacterias. Te he enseñado cómo es que nosotros, el pensamiento se convierte en una frecuencia que crea larvas mentales. Vuelvo a repetir todo esto porque hablando de frecuencia, tienes que saber cómo manejas tu frecuencia. Y esas larvas mentales, entonces, al penetrar la frecuencia a través de mi cerebro, desde mi mente a mi cuerpo, hace que tenga yo energía sucia en todo mi cuerpo. Y eso crea larvas mentales que a su vez crean virus y bacterias y con esto enfermedades de toda índole. Les he hablado cómo es que nosotros heredamos por nuestra genética todas las enfermedades que heredamos de nuestra familia. Y esas enfermedades están ahí en las células que se llaman genes. Y como están ahí, están ahí. Si yo no provoco con mi frecuencia a que esos genes se desarrollen en la enfermedad que yo heredé, pues no pasa nada. Ahí se quedan, porque yo no voy a detonar, no voy a jalar el gatillo de la enfermedad para que me perjudique, sino al contrario, voy a estar tranquilo y viviendo en paz. Y es ahí donde necesitamos nosotros aprender, mis amores, cómo manejar nuestras frecuencias. Ayer cuando comentaba yo con ustedes lo que es los 4 acuerdos, mi intención es que entiendan que no solo existe el conocimiento que nos da nuestro Maestro Jesús, que es el más grande conocimiento que existe, el más importante. Alrededor de nosotros hay una enorme cantidad de maestros que nos dan todo ese conocimiento. Marcos, en el Evangelio de Marcos, me lo pones por favor, en el Evangelio de Marcos podemos ver un evangelio que no está en la Biblia, que es muy diferente al que está en la Biblia. Ahí ustedes van a ver en el Evangelio de Marcos que es un evangelio que llaman apócrifo porque no está en la Biblia, ¿sí? No porque no sea verdadero, sino que el Evangelio de Marcos nos pone en condiciones. Pueden ustedes incluso buscarlo en internet, no sé si haya libros del Evangelio de Marcos, pero sí en el internet sí está. ¿Por qué? Son los documentos encontrados en las cuevas de Egipto, donde ahí se descubre lo que es el Evangelio que Marcos escribió, que no llegó a las manos de Constantino, el emperador romano. Entonces, el Evangelio según San Marcos es uno que está en la Biblia, pero hay uno que es el apócrifo. El Evangelio apócrifo, en apócrifos está. Entonces, cuando nosotros llegamos a conocer de Marcos, el Evangelio secreto de Marcos es ese. Así. Ahí está. Es auténtico. El Evangelio secreto de Marcos, me lo ponen más grande las letras, por favor. Así. El Evangelio secreto de Marcos ha sido corrientemente considerado por la mayoría de eruditos como un fraude sofisticado por obra de Morton Smith, quien pretendía haberlo descubierto. Otros, en cambio, juzgaron que los argumentos a favor de un fraude no eran
convincentes, como tampoco el supuesto fraude en sí mismo. Trabajando en el texto del Evangelio de Marcos en el Códice Besa, quedé impresionado por las pruebas favorables a la autenticidad del documento que emergen del gran número de sus lecciones que no se encuentran en otra parte fuera del texto del Códice de Marcos. Se trata de variantes ortográficas, léxicas y gramaticales que serían no solo difíciles de imitar, sino también fuera de lo razonable. Es más, de acuerdo con el análisis de la estructura del Evangelio de Marcos que he llevado a cabo siguiendo el texto del Códice del Evangelio secreto, encaja muy bien a la disposición de las pericopas, no solo desde un punto de vista lingüístico, sino también desde una perspectiva teológica. Efectivamente, los episodios que contiene contribuyen significativamente a la descripción del viaje de Jesús a Jerusalén y a su relación con los discípulos antes de su muerte. El presente artículo aporta una serie de pruebas que pueden decantar la balanza a favor de la autenticidad del Evangelio secreto. Discute asimismo sus implicaciones para el estudio del Evangelio de Marcos. Así. Entonces, ahí está en inglés. En el año 1958, Morton Smith, profesor de la Universidad de Columbia, descubrió durante una visita al monasterio de San Sabás, cerca de Belén, una presunta carta de Clemente de Alejandría, que vivió a finales del siglo II, dirigida a un tal Teodoro. En respuesta a las cuestiones que se le había planteado, se trata de 3 páginas manuscritas por una mano desconocida en el siglo XVII o XVIII, aprovechando unas hojas en blanco que figuraban al final de un ejemplar correspondiente a la edición de las cartas de Ignacio de Antioquía, llevada a cabo por Isaac Voss en 1646. 15 años después, Smith publicó 2 obras, una científica y otra popular, sobre su hallazgo. Por desgracia, nadie ha podido ver el ejemplar de donde Smith había tomado las fotografías, un hecho que ha contribuido a poner en duda su hallazgo y tildarlo de falsario. Un tal Teodoro había preguntado a Clemente sobre una copia del Evangelio de Marcos que circulaba en su tiempo en Alejandría, en posesión de los herejes corpocratianos. Clemente en su respuesta establece una clara distinción entre las partes que según él son completamente falsas y otras que sí contienen fragmentos auténticos, aunque estos habrían sido adulterados con aditamentos tendenciosos como prueba del modo de proceder de los falsarios. Adjunta un par de citas del Evangelio secreto que él poseía y del cual cierto presbítero de la iglesia de Alejandría había hecho fraudulentamente. Clemente no cuestiona pues su existencia, limitándose a transcribir 2 pasajes que él considera auténticos, pero eliminando de ellos 2 palabras añadidas por los falsarios, según Clemente. Al trasladarse Marcos de Roma a Alejandría, se habría llevado consigo su primer libro y lo habría empleado con cierta logia que él consideraba podrían ser útiles para quienes quisieran progresar en la verdadera gnosis. El resultado habría sido un evangelio más espiritual que a su muerte Marcos habría dejado en herencia a la iglesia de Alejandría. Fíjate, existen muchísimos evangelios como el de Marcos que son descubiertos en las cuevas de Egipto en los años 30 y tantos, en donde se ve claramente que esos evangelios no llegaron a manos de Constantino, el emperador romano, que fue el que construyó la Biblia. Entonces, esos documentos están claramente a nuestra disposición en el internet. Aquí están Evangelios Apócrifos, lo vas a encontrar, donde te va a dejar claro cuál era realmente la historia, sin falsear nada de lo que es nuestro Maestro Jesús. Ahí podrás ver entonces en el Evangelio una gran revelación de cómo debe ser en verdad comprendida la situación del conocimiento espiritual. En esos documentos no hay amenazas. 3 secuencias auténticas del Evangelio de Marcos recuperadas a partir del Evangelio secreto.
Sí, en esas no hay amenazas, no hay nada que te ponga, que te intimide para poder vivir tu vida. Después de un análisis minucioso de sopesar los argumentos de quienes lo consideraban como una falsificación y de quienes defendían su autenticidad, al descubrir que contenía datos que solo eran explicables a través del códice BESA, me convencí de que los extractos, por favor, no está. No, quiero ver directamente ya el Evangelio, no la descripción de la introducción. Bueno, tenemos poco tiempo. Es importante entonces entender que existen documentos que no están en la Biblia. El joven rico, resurrección e iniciación de un joven en el proyecto recóndito del reino de Dios, luchas de poder entre los 12, plantón de Jesús al círculo femenino, ceguera de los discípulos, inicio del camino hacia Jerusalén, llegada a Betania, al otro lado del Jordán, ida al sepulcro, sitio en el jardín del joven rico y a su comunidad, paso del Jordán, salida de Jericó para emprender la subida a Jerusalén. Y ahí comienza la descripción de cómo es que los títulos que están ahí te llevan a conocer muchas cosas que no están escritas en la Biblia. Ahí está en los idiomas, la parte en el idioma en el que está escrito y luego la definición en español. Se acercó uno corriendo y arrodillándose ante él le preguntaba: Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar vida eterna? Sin embargo, Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino uno solo, el único Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no te prostituyas, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra al padre y a la madre. Pero él le replicó: Maestro, todo eso lo he observado desde mi juventud. Mirándolo fijamente, le mostró afecto y le dijo: una cosa te falta, vete, vende cuanto tienes y díselo a los pobres, y dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y ven, sígueme. El joven se puso de mal humor al oír estas palabras y se fue entristecido. Es que tenía muchas riquezas. O sea, habiendo mirado a su alrededor, Jesús dice a sus discípulos: cuán difícilmente los que poseen riquezas en el reino de Dios entrarán. Sí, el egoísmo y la falsa manera de ser, él decía: más deprisa un camello por agujero de una aguja pasará que pase un rico. El reino de Dios va a ser difícil. Estaban desconcertados por sus palabras, pero Jesús, tomando de nuevo la palabra, les recalca: hijos, cuán difícil es que los que han confiado en las riquezas entren en el reino de Dios. Ellos, enormemente impresionados, comentaban entre ellos: entonces, ¿quién puede subsistir? Mirándolos fijamente, Jesús dice: para los hombres eso es imposible, pero para Dios es posible. Entonces Pedro empezó a decirle: pues mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos venido siguiendo. Y Jesús declaró: os lo aseguro, no hay nadie que haya dejado todo. O sea, esto es lo que está escrito ahí. ¿Ves? Por lo mismo, oh hermanos o hermanas, o madre, o hijos, o campos por causa mía, o bien por causa de la buena noticia, que son palabras de Jesús directamente, verdaderamente. Por causa de la buena noticia, que no reciba 100 veces más en el tiempo presente, pero que no haya dejado comunidad y hermanas y hermanos, hay madre e hijos y campos en medio de una persecución en la edad futura, recibirá vida eterna. Pero muchos pasarán de primeros a últimos
y de últimos a primeros. Así. Y así va narrando, y quiero que lo veas tú en el internet, buscando el Evangelio de Marcos, para que tú puedas entender mejor de qué manera es el mensaje que da nuestro Maestro Jesús para que tú puedas lograr tu salvación. ¿La salvación de qué? Sí. La salvación del egoísmo, de la soberbia, de la avaricia, del mal que está en nosotros. Tinta maldita, qué gusto saludarte. Buenos días, Guillermo. Buenos días, queridísimo maestro Gregorio. Tengo una pregunta. ¿El coraje es bueno? Por ejemplo, cuando dicen, hay que hacerlo con coraje para poderlo lograr. Ahí te contesto esa parte. Mira, Memo, el coraje visto desde el punto de vista de la acción permanente para lograr tu superación personal, el esfuerzo constante para lograr lo que tú quieras lograr a base de tu trabajo y de tu capacidad o inteligencia, eso es el coraje positivo. No es el coraje, el otro coraje. O sea, hay que hacerlo con coraje para poderlo lograr. El coraje es eso, la fuerza que le pones a las cosas que tú quieres lograr, pero de forma positiva, solamente el esfuerzo constante. Mi opinión es que no es el coraje, sino más bien el deseo lo que se requiere, porque a mi parecer el coraje es coraje y es malo en todos los sentidos, pero corríjame si estoy mal. Sí, Memo. No es el coraje al que se refiere del coraje, se le llama coraje al esfuerzo constante, como te estoy diciendo. No es lo mismo que se le llame el coraje la mala manera de ser, la actitud negativa, la capacidad de dañar y lastimar a los demás. Ese no es coraje, eso es canallada, eso es maldecir, es mal hacer. Pero el coraje, el que se llama verdaderamente coraje, no es el enojo, no es la molestia. Es el esfuerzo constante que pongas en lograr todos tus propósitos sin que nada te venza. Así, eso es. Eso es el coraje. ¿Ves? Pero corríjame, dice. Sí estoy mal. Eso es, Memo. Tú tienes que tener, para hacer tus negocios, tu trabajo, tus situaciones para lograr mejores propósitos económicos y sociales, debe estar siempre manejada por un esfuerzo así, siempre lleno de un sentimiento positivo que te lleve con un coraje así de acción, no de pensamiento negativo. Nosotros le hemos llamado coraje a esa situación de estar enojados. Ese coraje sí, ese no es bueno. Así que tiene dos sentidos la palabra. ¿Me entiendes, Memo? Sí, gracias por consultarme. Vean ustedes todo eso. Hacer el coraje de una manera, pero hacer el coraje de otra. Así que vale la pena entender que siendo una frecuencia, la frecuencia que le pongamos a la acción permanente de realización de cualquier objetivo personal que tengamos, es esa frecuencia que llamada coraje te da la posibilidad de ser invencible, de dominar el cansancio y estar constantemente activo hasta lograr tu propósito. Y a eso se refiere ese tipo de coraje. El otro coraje no, ese coraje no, porque es simplemente estar enojados todo el tiempo y molestos. Eso no, eso es negativo, ¿ves? Así que, ¿lo entendiste, Memo? Qué bueno, gracias. Ojalá lo entiendas. Por lo mismo, es importante entender la frecuencia. La frecuencia que le pones a la actividad positiva de lograr cualquier propósito es una. Pero la frecuencia negativa que le pongas a cualquier cosa es otra. Por eso necesitamos estar nosotros en una condición en la que podamos entender cómo debe ser nuestra actitud en todo momento. Cada día, cuando vamos entrando más en el conocimiento, resulta más difícil de comprender, porque ya estamos todos en una situación de pensar de cierta manera como fuimos programados por nuestra fe, nuestra religión o nuestra familia. Pero si estamos en posición de aprender, como está en este momento Memo en tinta maldita, pues no, es que está bien que tú hagas todos tus propósitos así, con mucha fuerza y mucha buena voluntad. Así. Entonces, lograr el conocimiento
de cómo somos una frecuencia hace que nosotros entendamos y veamos el sensor que es el cerebro. Cuando le ponemos negatividad a nuestra acción, el sensor se lastima, el cerebro. Pero cuando le ponemos energía suficiente y creamos, en vez de adrenalina negativa en exceso, adrenalina de fuerza, de acción, o situaciones de energías o hormonas que nos ayuden a sobrevivir y a lograr mejores propósitos, eso no es negativo. Eso es frecuencia, pero es frecuencia positiva. Así son las cosas que son frecuenciales, negativas y positivas. Nosotros tenemos que buscar, encontrar, hacer de nuestra vida una vida llena de positividad, no de negatividad. Entonces, Jesús nos enseña de qué modo, a través de los evangelios, podemos encontrar todo aquello que nos interesa para poder lograr hacer de nuestra vida una vida mejor. El Evangelio de Marcos es muy interesante, pero es muy amplio y muy revelador. Búsquenlo ustedes en el internet. No me quiero detener en ello, solamente de estar aquí para poder decirles cuáles son las fuentes del conocimiento que ustedes deben consultar. Está también el Evangelio de Magdalena. Sí. Magdalena tiene un evangelio también. Y en el Evangelio de Magdalena se dan todas las posibilidades de entender de qué manera era la personalidad de nuestro Maestro, como aquí igual en el Evangelio de Marcos. Sí. Cada una de sus palabras era grabado por ellos, y esas palabras entonces eran escritas por ellos, no por nuestro Maestro. No es que no supiera escribir, sabía escribir y leer. ¿Por qué? Porque ellos todos habían estado en la escuela esenia, y la escuela esenia era una escuela de gran sabiduría, que hacía que todos los que estaban ahí tuvieran capacidades que normalmente la gente de ese tiempo no tenía. También capacidades curativas, también capacidades muy importantes. Entonces lo que el maestro hacía cuando se iba a todas partes era enseñar con sus capacidades cómo vivir esa vida de mejor manera. Así es. Así también en el Evangelio de Magdalena es lo mismo, como en el Evangelio de Marcos. Voy a buscar una forma de enseñárselos más fácilmente para no entretenerlos en cosas que no puedan entender. Sí, hay que extractarlo. Entonces, él nos dice en una parte de su Evangelio, Marcos, así: si crees que Dios está en los cielos, entonces las aves ya conocen a Dios. Si Dios crees que está en los mares, entonces los peces ya conocen a Dios. Si crees que está en la tierra, pues entonces los gusanos ya conocen a Dios. O sea, ¿cómo es? Nosotros tenemos que saber que Dios está en tu corazón, que aunque esté en el cielo, en la tierra y en todo lugar, por esencia, presencia y potencia, en nosotros está en nuestro corazón. Y entonces entender la presencia de Dios en tu corazón te lleva a entender cómo tu frecuencia mental debe ser de tal manera establecida que tus acciones puedan encontrar en todo momento lo que es lo positivo de tu manera de hacer. Voy a hacer un paréntesis para invitarlos el día de mañana a nuestra plática de ir a la luz, las mecánicas que les voy a enseñar mañana para ir a la luz. Así. También para que escuchen el domingo próximo la conferencia a las 11 de la mañana que tenemos también aquí en la Universidad del Conocimiento y del Amor. No se puede por presencia porque pues ahorita no podemos reunir tanta gente y menos que nosotros tenemos unas instalaciones muy pequeñas. Pero sí invitarlos por internet. También invitarlos para que el día 21 de diciembre se establezcan donde estén, en cualquier parte del mundo, se inscriban en nuestro curso de proyección mental, en donde les voy a enseñar, con esta proyección mental que les voy a enseñar, porque lo hago desde hace muchos años, cómo ustedes proyecten la vida que quieran tener el año próximo. Tienen que hablar a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, a 33 38 25 25 32, que es el número de aquí, más la clave que ustedes tengan de su país,
al 33 22 65 85 09 para que se puedan tener instrucciones, para que les digan de qué manera se pueden inscribir en línea a ese proyecto que les voy a mostrar a partir del día 21. El día 21, 22 y 23, a las 5 de la tarde. Ustedes pueden acomodarse en cualquiera de esos días en ese horario, pero tienen que hablar porque eso sí tiene un costo. Es un costo pequeño, no hay problema, es barato. Nosotros no somos una institución lucrativa, es barato. Entonces, tienen ustedes que inscribirse para que ya ese día les damos una clave y ustedes se puedan ya entrar en el curso durante 2 horas y media que va a durar el curso. Y ahí les voy a enseñar y ustedes van a ver como todos aquellos que ya han estado en años pasados en el curso, que se vuelven a reunir conmigo para que les enseñe su proyección del próximo año. Este año también va a ser los últimos días de diciembre y los primeros días de enero. Nada más creo que el 4 y el 5 de enero. Y a las 5 de la tarde les voy a estar dando ese curso que haga que su vida cambie, que sea diferente, que logre todos sus propósitos, no con intenciones mágicas, sino con claves, con situaciones que sean fáciles de lograr de parte de ustedes para proyectar todo lo que ustedes quieran lograr el próximo año. Por favor, intégrense, hablen por favor, repito el número, 33 38 25 25 32 y 33 22 65 85 09. Busquen hablar con Liz. Liz es nuestra gerente que está aquí en la asociación en recepción. Y Liz le va a dar todos los datos y va a tomar sus datos y les va a decir un número de cuenta donde puedan depositar esa pequeña cantidad. Así que, por favor, tomen nota. Si tienen alguna pregunta al respecto, me la hacen, por favor. Javier Barajas Valencia, hola, buena vida, saludos. Guille Rizo, gracias por tus palabras, Guille. Siempre yo también encantado. Siempre te recuerdo con muchísimo amor, Guille, preciosa. También Javier, a todos y cada uno. Rosa García, preciosa, cuánto gusto. Sí, buena vida, saludos. Guille Rizo, así. Ana Rosa, Tini Ureña, muy buen día. Gracias por tus palabras, Tini, siempre tan amorosa y amable. Inscríbanse en el curso, por favor. Vean que vamos a poder ayudarlos a que hagan de su vida una vida siempre exitosa, en todos sentidos, Ahí no solo espiritual, también económico y social. José Antonio Mendoza, saludos desde Rialto, California. Diles a tus cuates, a toda la gente, José Antonio, de este curso, para que se reúnan ahí en internet, para que puedan escuchar todo lo que les vamos a enseñar. También los puedes reunir en tu casa, todos, no cuesta extra. Pero si no pueden ellos, si viven en otras ciudades o en otros domicilios, también desde ahí se pueden comunicar y pagar su cuota, que es muy barata, muy barata. Creo que $25 o algo así, sí, es poquito. Entonces, ustedes luego les van a informar cuándo es. Sandra Puente García, ay, preciosa, linda, preciosa, un abrazo para ti. Acuérdense de mi saludo. Con su mano derecha se tocan el corazón, dicen desde mi corazón. Con su mano derecha, desde mi palabra, desde mi pensamiento, te abrazo con todo mi cariño. Así. Alondra Lira Chávez, qué gusto saludarte, Alondra. Sandra García, qué bueno, qué gusto saludarte, Sandra. María Guadalupe Macías Madrigal, Lupita, cuánto gusto, gracias por escucharnos. Dayana Navarro, gracias también. Graciela Sánchez, Adela Jaramillo, Eunice Paola, Abril Medina, preciosa. Luego me llamas, quiero hablar contigo, Abril. Anastasia Alegría, Tinta Maldita, muy entendido, maestro, gracias por su respuesta y explicación. Gloria López, preciosa, buenos días. Sí, qué gusto. Adela Jaramillo, gracias, tan lindos conocimientos. Saludos desde Ecuador. Sí, Adela, dile a tu familia, a tus cuates, a la gente que conoces de este curso que vamos a hacer. Necesitamos proyectar para cambiar nuestra vida y entender la maravilla que cada uno somos. Y eso les voy a enseñar, la maravilla. Y ustedes van a poder comprobar que lo que les enseño se cumple, como yo les voy a decir cómo le hagan.
Adela Jaramillo, así. Alejandra Rodríguez, gusto saludarte. Evelia Chávez, Basi González, Carlos Vargas, otra vez Ana Rosa García, qué gusto, felicidades, sí. Pues sí, entonces si nosotros venimos a aprender, por eso es que yo busco enseñarles cada día algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. ¿Por qué? Así se va enriqueciendo nuestro archivo mental para cambiar la estructura del archivo que heredamos en vida desde que nacimos. Hacer de nuestra vida una vida excelente requiere que nuestras ideas cambien. Y esas ideas que tienen que cambiar, van a cambiar si nosotros aprendemos que toda actitud es una frecuencia, no es una frecuencia que tiene que ser castigada. No. Por ejemplo, aquí dice Marcos, sí, antes, bájale por favor. Dice ese. Sí, ahí. Hermanos o hermanas, o madre o hijos o campos, por causa mía, bien por causa de la buena noticia que no reciba 100 veces más en el tiempo presente, pero quien haya dejado comunidad y hermanas y hermanos y madre, hijos y campos, en medio de una persecución en la edad futura, recibirá vida eterna. Sí, cuando tú te encuentras tu realidad y tu verdad, y te pones a trabajar por esa verdad, aunque cualquiera se oponga, tú vas evolucionando y vas creciendo en esa verdad. Entonces, eso hace que tengas vida eterna. ¿Por qué? Porque tu energía mental se enriquece, y entonces tu energía mental menos está en capacidad de desaparecer o morir, como sucede con los animales. Entonces, tú ya adquieres una vida eterna, no en el cuerpo, no en lo físico. No es cierto que al final del tiempo los huesos y la gente que está enterrada va a aparecer para ser juzgada. Eso no. ¿Por qué? La mente está ahí siempre. Ustedes vean al doctor Brian Weiss, Carlos Vargas, Ana Rosa. Vean ustedes al doctor Brian Weiss. El doctor ha investigado y descubierto cómo es que nosotros tenemos la oportunidad de aprender y ver, viendo nuestras vidas pasadas, cómo vamos siendo diferentes personas cada vida. Entonces, no es que cuántos huesos van a ser, si tenemos 1000 vidas, sí, 1000 huesos van a aparecer de ahí en los panteones. No, mis hermanos, no. Son descubrimientos nuevos. Vivi Laguna, buenos, maravillosos, saludables y excelentes días. Gracias, maestro. Gracias, Chacón. Gracias por su enseñanza. Juan José Alejandre, buenos días, saluditos. Susi Ramos, maestro, gracias. Gracias, Susi, por tus palabras. Bela Torres Barajas, buen día. Saludos. Mira, Bela Torres, el día de mañana, por favor, síguenos oyendo, porque al enseñar a seguir a la luz, voy a llevar también a la luz a tu mami, a Socorro, por favor. Me dijeron, ya supe. Yo la voy a llevar a la luz. Ojalá tú sigas su mismo ejemplo y puedas lograr la grandeza y superioridad que ella alcanzó con su vida preciosa, ¿sí? Pero muchos pasarán de primeros a últimos y de últimos a primeros, pero no dice, te vayas a morir, te voy a matar, no. Es que la inteligencia que le pongamos a todas las cosas que nosotros hacemos, esa inteligencia se va a convertir en algo que nos pone en primer lugar como inteligencia, como capacidad de superación, o en segundo lugar, o en último lugar. No es cosa que Dios o Jesús decida, tú te vas al último lugar y tú al primero. No, nos pone en primero, segundo, quinto o sexto lugar, o último lugar, nuestra acción para lograr el conocimiento que ponemos en práctica. Eso es lo que nos pone, los últimos serán los primeros, pero no por designio divino, sino por decisión personal de logro de nuestra evolución. Sí, así es. Anuncio de la entrega de Jesús a las autoridades religiosas y de su resurrección. Sí, así, cuando estaban en el camino a Jerusalén. Así, son ciudades antiguas, así es. Entonces el Evangelio te va diciendo, y Jesús los iba conduciendo, pero estaban desconcertados. Tomó aparte de nuevo a los 12 y empezó a decirles lo que estaba para sucederle. Mirad, vamos a subir a Jerusalén,
y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y letrados. Lo sentenciarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Se burlarán de él y le escupirán, pero al cabo de 3 días resucitará. Esto es una realidad. Es lo que escribió Tomás, así. Llegan entonces a Betania, había una mujer cuyo hermano había muerto, se acercó y se postró ante Jesús y le dice: Hijo de David, ten compasión de mí. Pero los discípulos la conjuraron, habiéndose airado Jesús, se marchó en compañía de ella al jardín donde se encontraba el sepulcro. Al punto le sonó desde el sepulcro una voz poderosa. Se acercó Jesús e hizo rodar la losa de la puerta del sepulcro. Entró directamente a donde se encontraba el joven, extendió la mano y lo resucitó, cogiéndolo de la mano. Cuando nosotros morimos, la mente, cuando muere en mala situación, en desesperación, en intranquilidad, en impaciencia, no se va, se queda cuidando su cuerpo o se queda con la familia. Él andaba con su hermana. Entonces, sabiendo eso, Jesús lo que hizo fue solamente volver a colocar la mente dentro del cuerpo para que el cuerpo empezara, entonces despertara, porque Él puso la mente ahí. Eso hizo Él, nuestro Maestro, ahí. Sí. Entonces empezó a suplicarle que lo admitiese en su compañía. Al salir de ellos del sepulcro, fueron a la comunidad del joven, y es que él era rico. Sí. Al cabo de 6 días, Jesús le dio una orden. Al caer la tarde, viene el joven junto a él, envuelto en una sábana sobre su desnudez, y permaneció con él aquella noche. En efecto, le iba enseñando Jesús el proyecto recóndito del reino de Dios. O sea, esto es la palabra verdadera. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que no solo es la fuente del conocimiento de la Biblia. Los evangelios escritos en ese tiempo son muchísimos, ¿sí? Hay más de 60 evangelios, no solo los que están en la Biblia, en donde tú vamos a poder descubrir la verdad de la verdad. Pero debemos estar abiertos a ese conocimiento, no encerrados, no temerosos de que le van a castigar porque no ves aquí, porque no obedeces allá. No, ¿por qué? La inteligencia tiene que utilizarse de todos modos para lograr la investigación y el descorrer todos los velos y las inquietudes sean satisfechas. Sí, Vela Torres Barajas, sí, gracias. Socorro Lara es mi hermana de alma, pero agradecida con ella. Y ya me habló al ir a la luz y me gustaría ir a la luz mañana. Ahí estaré presente. Gracias. Preciosa, aquí se queda en nuestro corazón, Socorro, para siempre, para siempre. Vamos a hacer que vaya a descansar a la luz. Gracias. Entonces, hagamos de nuestra vida una vida luminosa. El día de mañana, a las 9:10, estaremos para poder enseñarte cómo hacerlo. Por este día, desde mi corazón, desde mi palabra, desde mi pensamiento, te abrazo con todo mi cariño y te digo, hasta siempre, hasta siempre, hasta siempre.